Estamos dejando que entren todos los participantes. Demos un minutico. ¿Están entrando? Bueno, muy buenos días. Yo soy María Camila Uribe, soy la coordinadora de la Red de Ciudades del BID y les damos la más cordial bienvenida a este primer seminario de la serie de ciudades más resilientes en América Latina y el Caribe, que me da muchísimo gusto que empecemos hoy. Abordaremos la importancia de incorporar los estudios de riesgo y análisis ambientales en la planificación territorial de las ciudades para anticipar riesgos y amenazas, pero también para proteger los ecosistemas y orientar un desarrollo urbano más resiliente. Además de un panel de discusión con expertos en el tema, hoy también conoceremos casos de estudio en ciudades, una ciudad en Chile y en República Dominicana. En este seminario de hoy tendremos panelistas que hablarán en español y en inglés. Como siempre tendremos interpretación simultánea en portugués, en inglés y en español. Y acuérdense que para acceder a la interpretación está el icono del globo en el Zoom, en la parte de abajo, y ahí seleccionan el idioma de su preferencia. This webinar is being held in Spanish and in English today. Este webinar se va a hacer en español e inglés hoy. Vamos a tener interpretación disponible tanto en portugués, inglés y español. Para accesarla, por favor, denle clic al icono de globo en Zoom y por favor seleccione el idioma de su preferencia. También acordarles, antes de empezar, que las preguntas nos las pueden enviar en la sección de Q&A para que nuestros panelistas también puedan verlas. Y también acordarles que la grabación estará disponible en el canal de YouTube del BID y compartiremos este enlace en el chat. La red de ciudades conecta cerca de 300 ciudades en la región, promoviendo el intercambio de soluciones urbanas y herramientas de gestión, fortaleciendo el liderazgo local y las capacidades técnicas y haciendo alianzas con diferentes actores del sector público, privado, academia, otros organismos multilaterales. Nuestro objetivo es acompañar a los gobiernos locales en la construcción de ciudades más sostenibles, inclusivas y productivas. Entonces, ahora sí, empecemos con la sesión de hoy. Este seminario de riesgos en planificación urbana es el primero de la serie de ciudades más resilientes en América Latina y el Caribe. Esta es la segunda serie que realizamos en este año 2025 y los invitamos a participar en los otros seminarios que realizaremos. El siguiente, que será el próximo miércoles, será sobre gobernanza para la gestión de riesgos en ciudades. La siguiente semana tendremos soluciones basadas en la naturaleza en ciudades y posteriormente datos para la resiliencia en ciudades. Así que la idea es que podamos tener una buena mezcla de todo este trabajo que las ciudades están adelantando y que tenemos varios expertos que pueden compartir con nosotros su conocimiento para ayudar a las ciudades a trabajar en estos temas. En los links estamos también compartiendo para que se puedan inscribir los que se perdieron de la primera serie, que era la serie de productividad, ciudades más productivas y seguras en América Latina y el Caribe. También ahí pueden ver en el link, pueden ver las grabaciones. Y finalmente acordarles que tienen que incluir, si quieren, recibir el newsletter de la red y recibir toda esta información en el link que estamos compartiendo. Pero bueno, ¿por qué hablamos hoy de gestión de riesgos en planificación urbana? En América Latina, millones de personas viven expuestas a los riesgos de desastres. Solo 4 de cada 10 municipios cuentan con planes de gestión actualizados y efectivos, y esto limita su capacidad de respuesta ante las diferentes emergencias. En este mismo contexto, lamentablemente cerca del 60% de las muertes por desastres ocurren en asentamientos informales, donde no se aplica un enfoque de gestión de riesgos de desastres
desde el punto de vista de la planificación urbana. Y por eso, una de las ideas de la conversación de hoy es cómo integrar esos estudios de riesgo y los análisis ambientales en la planificación territorial. ¿Qué herramientas como evaluaciones ambientales estratégicas, plataformas geoespaciales y el mapeo de riesgos pueden ayudarnos a tomar mejores decisiones informadas con datos? Y también conocer casos concretos en ciudades de América Latina que promueven un desarrollo urbano mucho más resiliente. Hoy tenemos el gusto de tener a Ginés Suárez, que es especialista senior de riesgo y desastres del BID, quien nos moderará la sesión de hoy. Y tendremos primero un panel de conversación en el que participarán Jenny Alembi, que es el director de innovación geoespacial del Center for Geospatial Solutions del Lincoln Institute. Bienvenido, Jeff. También tendremos a Roberto Ponce López, que es el investigador en sistemas de información urbana en el Centro para el Futuro de Ciudades y profesor asociado en la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del TEC de Monterrey. Muy bienvenido también, Roberto. En la segunda parte conoceremos la experiencia de dos ciudades, como mencioné hace un ratico, que integran estudios y análisis de riesgo en sus instrumentos de ordenamiento del territorio. Y para ello tendremos a Alex Jiménez, que es asociado principal de planificación urbana y diseño de ARUP. Tenemos a Luis Amauros Tavares, director de planeamiento urbano del municipio de San Felipe de Puerto Plata, en República Dominicana. Y tendremos a Francisca Celis Contardo, que es la directora de Espacio Público y asesora urbanista de la Municipalidad de Lo Barnechea en Santiago de Chile. Y finalmente tendremos tiempo para responder algunas preguntas de la audiencia que nos hayan enviado por el chat, por el Q&A. Pero tal vez antes de empezar, también como ya es costumbre, nos gustaría también escuchar un poco del lado de ustedes. Para eso vamos a usar la herramienta de Mentimeter, así que les pido el favor que con su teléfono escaneen o entren a Mentimeter con esta información para que puedan respondernos un poco unas preguntas sobre este tema y conocer de primera mano lo que ustedes piensan. Entonces, los invito a escanear este código QR para ver las preguntas que tenemos en el Mentimeter. A ver, vamos a la primera pregunta. Y la primera pregunta, que si no lo alcanzaron a escanear, la pueden escanear ahorita, es ¿qué instrumentos o herramientas utilizan en su ciudad, que ustedes saben que utilizan en su ciudad para anticipar y prevenir los riesgos en los procesos de planificación territorial? Un instrumento o una herramienta de la información, del conocimiento que tengan, ¿qué están usando en su ciudad? Bueno, estudios de riesgo, Big Data, atlas de riesgo, información, planos, datos, mapas cartográficos, Google Maps, plan regulador, participación. Bueno. Diálogo ciudadano, planes de contingencia, historia, software, ARGIS. Bueno, vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el mayor desafío de las ciudades para integrar estudios de riesgo en la planificación territorial? Entonces acá les hemos puesto 5 alternativas. Si es un tema de recursos, si es un tema de capacidades técnicas, si es un tema de coordinación interinstitucional con los diferentes niveles de gobierno, con los municipios aledaños, si es un tema de voluntad política en donde encuentran más dificultades, o simplemente una falta de información o de análisis de datos. Así que los invitamos a pensar cuál es
el principal desafío que ustedes creen que estamos teniendo en estos temas para la planificación territorial? Bueno, el tema de coordinación se ve muy importante, el tema político. Bueno, pues Ginés, con este contexto, creo que vamos a tener una conversación muy interesante el día de hoy, entendiendo también cuáles son los desafíos que desde las ciudades nos están contando. Así que, sin más, Ginés, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos hoy. Adelante. Sí, muchísimas gracias, María Camila. No, desde luego el Mentimeter es revelador, es súper interesante lo que nos están comentando la audiencia sobre cuáles creen que son los temas críticos, ¿no? Y bueno, ahora vamos a compartir un poco con nuestros panelistas sobre temas específicos, pero sin perder de la mente lo que están levantando la audiencia de la importancia que tiene los temas de voluntad política, los temas de coordinación, ¿no? Que son clave para que se puedan operativizar esta integración de la gestión de riesgo en la planificación urbana. Y sin más, paso a mi primer panelista, a Jeff Allenby, del Lincoln Institute, y quería un poco, Jeff, que nos contaras un poco, ¿no? Cómo el Centro para Soluciones Geoespaciales del Lincoln Institute genera una cantidad de información muy importante para la planificación a través de sistemas de información geográfica, teledetección, inteligencia artificial, pero nos gustaría saber, en América Latina, ¿cómo tú crees que los gobiernos locales de América Latina pueden aprovechar toda esa información, todas esas herramientas geoespaciales avanzadas que estáis generando para desarrollar sistemas de alerta temprana y mapeo de riesgo que fortalezcan todo lo que es la resiliencia urbana ante amenazas naturales? The floor is yours, Jeff. Thank you for Muchas having me here gracias today. por tenerme aquí en el día de verdad. Les agradezco el trabajo de los intérpretes por ayudarnos a comunicarnos de mejor manera. There is a Bueno, lot of new hay data muchos nuevos datos y coming mucha out nueva on a información daily que viene basis, saliendo de manera diaria related to urban planning, both relacionada from the a planeación perspective preventiva, tanto of de la mapping what's perspectiva on the ground del in mapeo terms de of lo que está roads en el and territorio en términos buildings de or the carreteras, natural world, edificaciones y el and mundo have a natural, better y también understanding tener un mejor of entendimiento where risks are. de dónde están los riesgos. Increasingly, what we're seeing Lo que is estamos viendo cada vez new más y tools más and new son data nuevas sets that are being herramientas y nuevos provided juegos de datos que by están partners siendo like the provistos European por Copernicus socios, por program, like ejemplo, por NASA, programas como where NASA, it's not en los reliant cuales on no, a programas que municipality no to be able to necesitan create del all of its municipio data para products poder crear from todos los start datos to y los finish. productos desde el espacio, Oftentimes, they y can de comienzo a leverage final things that muy are a being menudo pueden mapear provided cosas que, por by ejemplo, están partners siendo brindadas por socios to be able to understand para kind of poder underlying entender de risks mejor and manera combine los that riesgos with their mapping subyacentes y of compararlos con su infrastructure propio or mapeo, grid con su propia infrastructure infraestructura to be able o to con su understand propia where they planeación have para poder entender dónde se vulnerabilities. pueden tener más There's vulnerabilidades also y a más lot of comunidades new vulnerables. data También hay un and montón de nuevos toolboxes de datos being nuevos created y cajas de open source herramientas, las cuales platforms están siendo that allow creadas en municipalities plataformas de to fuente incorporate abierta que information into le that permiten a los monitor risk municipios more incorporar esa effectively información y without mapear having todos los riesgos de manera más expensive efectiva or para, really en vez de time-consuming tener tools. sistemas completamente So costosos que no son tan independent of efectivos. how big the city is or how big of a Independientemente de budget cómo la they ciudad have, esté, there's a variety of independientemente del tools that presupuesto, allow hay una you variedad de to be herramientas able que to le look at permiten a los trends municipios and poder understand where you may enfocarse y poder have entender de mejor higher manera risk dónde in pueden certain tener populations riesgos where más your altos, infrastructure may not be as strong donde la infraestructura de as where pronto you no es may tan have fuerte more como se rural settlements quisiese, that donde inherently hay may ciertos not have the asentamientos en los same cuales de resilience pronto built into no them or higher hay distribution ningún of the tipo de population. resiliencia a desastres Oftentimes, what naturales. we encourage Muy a people to think menudo about lo que le and work impulsamos, on lo que is impulsamos a not la as gente much que what haga are the no es specific data sets tanto that I cuáles need, son los juegos de but really datos que what are the insights necesito, that you want sino to cuáles son understand los insights from que yo the quiero outcome entender of y understanding de where los you may have higher resultados del risk or entender more dónde se vulnerable pueden tener riesgos más populations, altos y dónde hay and then to poblaciones más work back from vulnerables. there and Y combine obviamente comenzar where a you may trabajar have desde ahí the y right combinar lo tools que to ya help se get tenga, that que that tener la peak, herramienta as well as correcta trying to para tener understand the variety of un partners mejor that are available entendimiento de la variedad de from either socios que se national tienen, humanitarian tanto, por organizations, ejemplo, from organizaciones technology humanitarias companies, internacionales, or from compañías de universities, tecnología as o well as de la successful academia, ¿no? partnerships with Universidades, universities donde se both crean estas within a sociedades country exitosas, or donde outside of universidades a dentro del country país y to work afuera with del the país local government también to pueden trabajar understand con los municipios para poder entender de their mejor vulnerabilities. manera sus riesgos y sus vulnerabilidades. Thank you very much. Muchas Jeff, gracias, Jeff. realmente sí, existe mucha información disponible. La clave es saber cuál es la pregunta, cuál es el problema que queremos
que queremos contestar, ¿no? Como bien comentabas. Y pasamos ahora a Roberto. Roberto, como líder de equipo desarrollador de información urbana metropolitana que estáis recopilando datos geográficos, económicos, sociales, quisiéramos que nos comentaras un poco para motivar a nuestra audiencia también, ¿no? ¿Cuáles pueden ser algunos ejemplos de experiencias de éxito donde esa información contribuyó a una planificación urbana que consideró los riesgos de desastres? Y a la vez un poco planteando los retos, ¿no? Creo que en Mentimeter también era interesante cómo, además de la información, evidentemente hay otras cosas que son clave para que esa integración se dé. Y si nos podrías comentar cuáles son los principales retos que identificáis desde vuestra experiencia, ¿no? Quizá una experiencia de éxito, pero también contarnos un poco de los retos de lo que habéis ido aprendiendo con esta experiencia. Gracias. Sí, claro, Inés. No tengo un caso, lamentablemente no tengo un caso de éxito que pueda hablar orgullosamente y presentar. Nosotros, desde el Tecnológico Monterrey, que es una universidad privada grande en México, colaboramos con algunos gobiernos y hemos hecho planes de desarrollo urbano y también atlas de riesgos. Eh, Eso lo dejamos de hacer hace algunos años porque que, pues a partir de nuestra experiencia, lo que concluimos es que el modelo de planeación que existe en México no es viable, no es acertado. Los planes que hacemos tienden a ser un diagnóstico muy grande. Hay un uso de la tecnología, pero principalmente pues representación cartográfica, GIS y hasta ahí, ¿no? La participación de la comunidad es limitada. Y esto es al menos en México, en el caso de México, creo que en varios países de la región es similar, pero ya hay una forma como muy particular, muy anclada en cómo se realizan estos ejercicios de planeación. Es lo que se enseña en las universidades, es lo que hacen los consultores, lo que demandan los funcionarios públicos, ¿no? Y luego de esas experiencias, nosotros hemos estado buscando otras alternativas de ejercicios de planeación. Eh, una de las fuentes importantes ha sido el Lincoln Institute, precisamente, que tiene un consorcio para escenario planning o planeación por escenarios. Entonces, nosotros creemos que este tipo de metodologías mucho más modernas, que se conocen como planeación por escenarios, serían una mejor forma de abordar los riesgos y de representarlos, ¿no? Y esto consiste en presentar una serie de escenarios a futuro. Actualmente en una ciudad, la segunda ciudad más importante de México, en Monterrey, estamos conduciendo un ejercicio de planeación por escenarios de 12 meses, ¿no? Y hacemos uso de tecnologías, pero de forma diferente. Ya no es nada más la tecnología, la representación de los mapas y la cartografía, sino que hay una serie de herramientas, unas más sencillas, otras más complicadas, en que representamos el futuro, un poco cómo podría ser, a ver cuál sería un escenario inercial si la ciudad se sigue expandiendo igual y cuáles serían las áreas naturales que quedan desprotegidas. O sea, entonces hay un uso de estas herramientas cartográficas, pero ya no para el presente, una representación del diagnóstico, sino para ver ciertos escenarios. Si cambia esto, ¿cómo se vería? ¿Cómo sería su representación, ¿no? Y son una serie de herramientas acopladas. Obviamente es más complejo hacer esto porque son esfuerzos de 1, 2, 3 años. Se involucran pues un equipo técnico sofisticado, ¿no? Y una serie de herramientas. Parte de la innovación en estas herramientas también es un modelo fiscal que luego cuando exploramos riesgos no se tiene, ¿no? Pero en nuestra región es muy importante porque este modelo fiscal lo que hace es en función de estos escenarios, cuántos recursos va a disponer la ciudad, ¿no? De sus recursos fiscales. Y eso es bien importante porque cuando se hacen estos planes, esta gestión de riesgos, pues involucra construcción de infraestructura. Y muchas veces en México se hace en los planes una lista inacabable de obras que se tienen que realizar para mitigar riesgos que nunca suceden porque no hay recursos, ¿no? Entonces, al anclarlo también con un modelo fiscal, es una discusión de decir, bueno, hay esta bolsa de recursos que es prioritario invertir en temas de gestión de riesgos, ¿no? Entonces, para nosotros otra aproximación es un proyecto en curso que lo iniciamos en febrero y va a concluir el próximo febrero, ¿no? Entonces, esa ha sido un poco mi experiencia.
No, excelente, Roberto, súper interesante como un poco empezamos hablando de mapas y hacer mapas, pero al final llegamos a que eso ya hay toda una experiencia acumulada de que los mapas por sí mismos no son el enfoque, hablar un poco del tema de escenarios y el tema fiscal tan importante, ¿no? Esto en qué se traduce para la sociedad también, ¿no? ¿Cuál es el beneficio y cuáles son los ingresos que va a percibir el municipio, el beneficio que va a recibir la sociedad en su conjunto con este modelo de este posible patrón de crecimiento, ¿no? Me parece súper interesante y creo que va muy alineado con el Mentimeter, ¿no? Que al final decíamos los mapas estaban como lo más bajo y sin embargo se hablaba más de temas como voluntad política, coordinación, el trabajo de escenarios, creo que encaja muy bien con ese enfoque. O sea, excelente, Roberto, y creo que muy interesante conocer más de vuestra experiencia que estáis llevando, por ejemplo, en Monterrey. Ahora pasamos de nuevo para Jeff. Y ahora vamos a hablar, volvemos a tecnologías, ¿no? Y queremos preguntarte un poco sobre el aspecto tecnológico y particularmente en los dos temas, ¿no? En los temas de mapeo de riesgo y sistemas de alerta, ¿no? ¿Cuáles son las tecnologías que de tu experiencia para el mapeo de riesgos y sistemas de alerta temprana consideras más viables para los contextos de municipios con presupuestos limitados, ¿no? Y si nos podías compartir un caso en el que se hayan aplicado esas tecnologías. Sure. Claro que There's a sí. lot of Bueno, hay technologies bastantes available. tecnologías Both early disponibles warning que ayudan systems ya as sea well as con sistemas de alerta mapping. temprana And a lot of o it con mapeo de depends riesgos. on Y muchas how de ellas engaged or dependen involved de cuán staff wants to be, involucrados how much they estén want to los learn municipios, new cuánto technologies. quieren aprender, But cuánto also quieran usar there's estas a nuevas variety of tecnologías, pero products that también are hay una variedad de available productos que that están really disponibles allow, que provide realmente information to a municipality where they permiten don't need to brindar create información everything, al municipio. themselves. Así no esté creada desde On el the training principio. side, En la parte de there's a capacitación, variety of resources hay una variedad de from recursos NASA, the US de la NASA, por NRSF ejemplo, de programs like the agencias Fire Remote Sensing estadounidenses, Training por Program, ejemplo, programas de that capacitación en provide todas estas access instituciones to que brindan data on how to acceso a do a datos de variety of risk cómo mapping, climate podemos mapear mapping, este riesgo, por ejemplo, using mapeo de riesgos, satellite data mapeo from climático, NASA's NSAP program, as datos, well por as the ejemplo, de redes Canadian viales, de mallas viales, Pricing etcétera. Program. eh, And a lot of y those otros trainings are programas. also Y offered in muchísimos de estos Spanish, programas también están which is really disponibles helpful. en So for a español, lo cual es municipality that bastante wants to útil, take por ejemplo, on para a little bit more municipio que themselves, quiera tomar they este can enfoque. look at the Obviamente different lo que van a trainings hacer es available ver los in diferentes Spanish. sesiones de capacitación que están That does disponibles y require llevarlas a more work, cabo. and staff with at least a base level of Esto understanding requiere más trabajo y of the más GIS and risk sensing, as comprensión well as the disaster mapping side, para to make sure that it's done desde la parte del appropriately. mapeo de desastres de On manera correcta. the more product side, there's En la parte de producto, the Pacific Disaster Center that's el Centro housed at Específico de University of Desastre, Hawaii que está provides en la Universidad de Hawái, program brinda collaboration. I'll talk about more in a second, capacitación y as colaboración, y well hablaremos as en un a segundo, platform called así Disaster como Aware una that plataforma is llamada both a Disaster paid platform but Aware, also has free access for disaster que, managers. que ayuda al This is gerente de a global desastres a platform reaccionar. Esta that es una looks plataforma at global providing que near mira real-time o que AI busca enhanced hazard information buscar for recolectar different información con ayuda de inteligencia man-made artificial disaster types. para peligros Things like naturales o creados por el hombre, hurricanes, landslides, flash para flooding, huracanes, and that is a inundaciones, way deslaves y where a demás. municipality may not have to focus on Quizá all así the data analysis no se tienen themselves, que concentrar en but hacer more el focus análisis de on datos, just pero se applying pueden the concentrar information that en others are aplicar la providing, información que and that may otros have a cost les or may not have a entregan. cost depending on exactly who you are and kind of the Y, y perspective. que puede ser From útil that. dependiendo de quién sea y quién entregue la There's also información. programs like the También hay Resiliency programas Network como la red de that globally resiliencia, has a que opera a focus nivel on global, pero se Latin America and the enfoca Caribbean, and particularmente en that has América both Latina y el resources to Caribe, help with que tiene disaster los planning, recursos para as well ayudar as in some al cases access to data. They're planificación de partnering with recursos y para companies like brindar datos a Geo, nuestros provide a algunas de variety nuestras of compañías, metrics, AlphaGeo, again globally, brinda but métricas a nivel, particular tanto a nivel Latin global, America and the pero en Caribbean. particular en América Latina And y el they Caribe, como ya provided dije. information to the Ellos nos Resiliency dieron Network. They can also información a esta provide red overview y for a también city pueden in hacer terms of the different risk factors. dar And again, they una have vista a global a la tier ciudad that allows you to y get tienen more un into nivel pago have de la that plataforma que autonomy les for a variety of permiten different risks, acceder a from heat un map mapeo mapping to más things such as profundo that. y también a fotos. Another partner of ours, Otro Upstream de Tech, nuestros socios, has a Upstream Tech, award-winning hydro forecast model es un that modelo de operates. It does operate across Latin predicción America, also doing some pilots in hidrológico Brazil,
que tiene presencia en América Latina, en particular en Brasil, que es una plataforma paga, pero muy buena para predicción a mediano y largo plazo con modelado en inteligencia artificial que ayuda a tener un sistema de temprana de inundaciones o cualquier otra condición hidrológica. Todo esto con todo esto hace falta combinar todos estos modelos y modelados. Se han hecho un buen trabajo en mapear la huella de los edificios y de puentes y demás, pero el equipo de Humanitarian OpenMap ha ayudado mucho a llenar estos vacíos que hay en cuanto a la estructura. Esta fundación incorpora mucha de esta información con otra información de socios como Microsoft o Google, entre otros, y pueden utilizar datos abiertos que hemos utilizado en nuestro mapeo en el área urbana y para expansión urbana, de redes de calles y caminos, y dónde están los edificios y cuándo se crearon los edificios, para entender dónde hay edificios más viejos o más nuevos y todo este tipo de temas. Y esto nos permite tener estos datos gratis y de descargarlos. Deben tener una capacidad de procesamiento de su gobierno o personas que saben interactuar con un sistema como este, pero les permite combinar los mapas de infraestructura e hidrológicos para entender todos estos procesos. También hemos tenido varios casos de uso exitosos a niveles de ciudad y de país, en el corporativo. Mencioné que los centros de desastres trabajaron en conjunto con el gobierno colombiano, ¿no? Y están utilizando esta experiencia en el área académica con el CDC y con la Universidad de Hawái, trabajando con nuestros socios locales para entender para recibir datos de las comunidades locales y utilizar estos datos para nuestra ventaja. Y los centros de la red han visto mucho el tema de los deslaves en Medellín en particular, para ver dónde está la comunidad vulnerable y ver cuáles son las áreas vulnerables en general para crear sistemas de alerta temprana para los deslaves. El costo fue entre 5 y 41 euro por persona protegida por el sistema para identificar las distintas áreas vulnerables, para crear sistemas de alerta temprana para unas 200.000 personas. Que hay distintos casos de estudio, otros conjuntos de datos de los que podemos hablar y otros vínculos de datos para los distintos procesos que hemos hablado. Hay muchos procesos y capacitaciones disponibles que necesitan que haya alguien con la capacidad o el interés o incluso la estatura para decir, sí, por favor, exploren estudien estos datos. Y también tenemos muchos socios que están haciendo este trabajo. Siempre les gustaría mucho implicarse con esto y proteger a las poblaciones locales. Muchas gracias, Jeff. Desde luego existe mucha información, capacitación y también posibles socios para hacer estos análisis, ¿no? De hecho, bueno, voy a hacer un comercial en el banco. Estamos desarrollando un hub que se va a llamar Risk Hub, y básicamente lo que queremos es conectar, ¿no? Conectar a los gobiernos municipales y nacionales con la información que ya existe y con los recursos también de capacitación que esperamos. El lanzamiento de este hub será en noviembre de este año en la COP30 en Belén. Así que muchísimas gracias, Jeff, y estamos esperando esos links porque seguro que hay muchas personas que tienen interés en conocer más de esos links, de esa información que nos puedas compartir por el chat. Y volviendo un poco con Roberto, ¿no? Y antes hablábamos de la planificación, ahora quizá vamos a preguntarte un poquito más allá de la planificación, ya pasando a estrategias concretas, ¿no? En vuestra experiencia en estos procesos de planificación que habéis hecho, comentabais aquí el tema, por ejemplo, fiscal, ¿no? De visibilizar el impacto fiscal de una u otra, de uno u otro escenario, ¿no? Pero ¿qué otras estrategias
recomendarías a los alcaldes y planificadores para lograr algo tan difícil como equilibrar crecimiento urbano, protección ambiental y la gestión de riesgo, ¿no? En vuestra experiencia, ¿qué estrategias concretas habéis visto que pueden generar ese cambio, ¿no? Hablabas un poco de que se necesita un cambio de paradigma de la planificación, ¿no? ¿Qué acciones concretas veis más adicionales a las que ya nos comentabas o si quieres profundizar en eso? Sí, claro, Inés, muchas gracias. Em, y yo creo que, a ver, es un tema muy complejo, es como le llaman un wicked problem, ¿no? Porque no hay una solución o una bala de plata para resolver el tema de riesgos en los municipios, en las ciudades. Algo que yo observo es, debe de existir sí una parte cuantitativa y modelación y representación de datos que es muy importante. Esto también debe ir acompañado de un proceso con la comunidad donde las personas tengan un espacio de participación, los ciudadanos, y que sean tomadas y considerados sus puntos de vista desde el inicio del proceso, ¿no? No al final como una consulta de lo que se hizo. Y eso es algo que también nos cuesta mucho trabajo hacer y representar en nuestra región, en América Latina. Eh, Además de eso, es la parte política, ¿no? Porque estos ejercicios requieren, pues, voluntad política y requieren normalmente la coordinación entre distintas administraciones, entre distintas jurisdicciones, ¿no? Entonces, es como llevar tres procesos en paralelo, ¿no? El proceso técnico, luego un proceso de involucrar a la comunidad y después otro proceso político que es muy importante, ¿no? Que los distintos políticos lo adopten y lo empujen, ¿no? Y esto es algo que es diferente, por ejemplo, como ocurre en los Estados Unidos, ¿no? En Estados Unidos creo que las cosas son un poco más straightforward. En la región tienes que, de una forma, malabarear para llevar exitosamente estas tres cosas y que se consultan a la final, que realmente pues, se tenga un impacto, ¿no? Otro de los temas complejos cuando hablamos de riesgos en América Latina, pues que las poblaciones más vulnerables son las que están más expuestas a riesgos, ¿no? Entonces, hay todo un tema de justicia ambiental que ha sido poco abordado en la región y eso debe de ser incorporado, pues también activamente y propositivamente en los planes, ¿no? Eh, Otro tema importante es que normalmente en nuestras ciudades pues se involucran varias jurisdicciones, condados, municipios, ¿no? Departamentos, como se llamen, y que se tienen que poner de acuerdo y colaborar, ¿no? Y y lo que observo, o una paradoja que hay y que es terrible, es que los municipios o departamentos más afluentes normalmente tienen áreas de planeación muy sólidas y utilizan datos y tienen licencias de ARGIS y tienen un staff dedicado al ejercicio de planeación, ¿no? Pero los municipios más vulnerables no, ¿no? Y es por una vulnerabilidad fiscal, ¿no? No tienen estos recursos. Entonces, lo que llama la paradoja es que justamente donde más se requiere la planeación y ocurren más temas de elementos de riesgos y de poblaciones vulnerables socialmente que también están en riesgo, están en estos municipios que tienen pocas capacidades técnicas, ¿no? Entonces, un gran reto y que no hemos encontrado la solución, pues es eso, ¿no? No sé cómo se puede resolver, quizás debamos de pensar también en un tipo de institutos de planeación de carácter metropolitano, ¿no? En lugar de cada municipio para tratar de solventar, pues, estas deficiencias regionales, ¿no? Em, Hay algo tal cual como nos comentaba Jeff, bueno, hay un boom de datos que se pueden utilizar, que son gratuitos. Herramientas que han salido en los últimos años, Google Earth Engine, el uso y manejo de imágenes de satélites es muchísimo más rápido, barato, fácil de usar. Pero aún así requieres pues un staff especializado, normalmente alguien que sabe programar, necesitas saber Python, necesitas ciertas capacidades de programación. Y eso cuesta, ¿no? Porque normalmente alguien que tiene esas capacidades se puede emplear en el sector privado a un sueldo mucho mayor que lo que va a ganar en gobierno, ¿no? Y más en un gobierno municipal. Entonces sí hay un tema ahí muy fuerte de cómo, pues, atraer esos perfiles, prepararlos y retenerlos, que tengan esta capacidad de hacer ese uso de datos y esta infraestructura impresionante de información satelital que está hoy disponible, ¿no? Entonces, ese es uno de los mayores retos, esa capacidad, humana, y en los municipios con menos ingresos, que es donde más se requieren estas capacidades, pues todavía más.
mayor, ¿no? Eh, y otro tema, no sé si vaya a ocurrir un leapfrogging o no, pero hay una conferencia que yo como académico suelo asistir cada año, es cada 2 años, donde se suelen presentar los avances eh, más importantes en un campo que se define como urbanismo computacional. Esta conferencia se llama CUPUM, que es Computers for, Computers for Urban Planning and Management, ¿no? Computadoras para planeación urbana y gestión, ¿no? Entonces, este año que estuve en la conferencia, fue en junio, en UCL en Londres, es impresionante lo que pasó en 2 años en la conferencia, ¿no? Hace 2 años todo era imágenes de satélite, había este boom de procesamiento, clasificadores, herramientas de visión computacional y algoritmos de AI para imágenes satelitales. 2 años después, todo fue LLMs, que es LLMs de un ChatGPTs, por ejemplo, Large Language modelos grandes de lenguaje, tipo ChatGPT. Entonces, varias de las conferencias que asistí era la evaluación que hacían expertos de la academia es lo que estamos viviendo ahora en planeación en estos años es similar a lo que pasó en los años 80 con planeación cuando llegó los sistemas de información, cuando los sistemas de información geográfica llegaron y se adoptaron en planeación urbana. Eso pasó en los 80 y revolucionaron la forma en que abordamos los problemas territoriales, ¿no? Se convirtió en una herramienta pues en su momento de vanguardia y muy utilizada y demás, ¿no? Bueno, ahora lo que estamos pasando 40 años después es un punto de quiebre similar en que estas herramientas, hay una cantidad de aplicaciones que se están desarrollando ya para elementos de planeación urbana muy, muy grande, ¿no? Entonces también estamos frente a un cambio tecnológico muy importante que generará nuevas capacidades que no conocemos para hacer estas representaciones territoriales. Listo, muchas gracias. Excelente, Roberto. No, muy interesante porque, bueno, hablábamos un poco del tema de la complejidad que tiene la planificación por muchos elementos que se dan en la región, ¿no? Lo complejo que es todo el tema de converger voluntades, el tema participativo, que no sea algo, una consulta al final, sino algo que realmente esté embebido en todo el proceso. El tema de las capacidades, pero luego quizá las soluciones tecnológicas que pueden solucionar esas brechas de capacidades, ¿no? Ya no necesitamos programar en Python, eso a lo mejor ya sería parte de lo que era antes usar un GIS en los 80, que era todo un conocimiento críptico, y darle salto a que ya prácticamente el modelo no resuelva toda esa parte de modelación, aprovechando toda esa información disponible que nos comentaba Jeff. Así que muchas gracias a ambos, Jeff del Lincoln Institute, Roberto por el Tecnológico de Monterrey. Vamos a seguir con los casos de piloto de estudio, pero sé que vais a estar con nosotros hasta el final por subir alguna pregunta sobre todo lo interesante que habéis comentado, ¿no? Y vamos a dar ahora el paso al primero de los casos de estudio con Alex Jiménez de ARUP y Luisa Mauriz Tavérez, el director de planeamiento urbano del municipio de San Felipe de Puerto Plata, República Dominicana. Adelante. Hola, muy buenos días, funcionarios públicos presentes. Soy Luis Amaury Tavares del Ayuntamiento Municipal de Puerto Plata. Junto a Alex Jiménez, vamos a hablar un poco sobre la integración, pues vamos a transmitirlo, sobre integración de determinación ambientales. Adelante, Luis, ya vemos la... Ok, de riesgos en la planificación territorial de Puerto Plata, República Dominicana. El municipio de Puerto Plata está ubicada en la región Cibao Norte. Está dividido en 3 partes que son San Felipe de Puerto Plata, Yásica Arriba y Maimón. Las principales actividades económicas en este municipio son turismo, ganadería y zonas francas y la pesca. Podemos ver cómo el crecimiento de la huella urbana ha sido en torno a las vías principales que conectan los distritos municipales. Por eso
es la importancia de nosotros hacer la planificación territorial. El municipio de Puerto Plata, tensiones y tendencias del crecimiento urbano. Tenemos la consolidación del crecimiento de las áreas urbanas a lo largo de los principales ejes viales. Impactos sobre los cuerpos hídricos y servicios ecosistémicos de aprovechamiento por falta de regulación sobre sus franjas protectoras. Mayor presión sobre áreas protegidas como la Loma Isabel, causando fragmentación de hábitats y afectación de la biodiversidad local. Expansión de la mancha urbana en el borde costero como consecuencia del sector turismo y la dependencia de otras áreas urbanas en servicios y equipamientos de San Felipe. Marco normativo para la dimensión ambiental y gestión de riesgo. Entre las normativas principales asociadas tenemos lo que es la Ley 368 del 2022, que es la Ley de Ordenamiento Territorial, uso de suelo y asentamientos humanos. Entre ellos tenemos los criterios de ordenamiento territorial del primer nivel, que son el primero, la sostenibilidad ambiental, protección de la biodiversidad, eficiencia hídrica, gestión de riesgo, mitigación y adaptación al cambio climático. Base normativa ambiental de riesgo y riesgo. La más importante tenemos que es la Ley 2000 General sobre el Medio Ambiente y Recursos Naturales. Ley 64/2000, perdón. Y la Ley 147 del 2002, que es la Política de Gestión de Riesgo. Las determinantes para el ordenamiento territorial tenemos lo que son el uso de suelo, el suelo, las fuentes hídricas y sus rondas, la diversidad biológica, los recursos costeros y marinos, los bosques, los recursos mineros y las áreas protegidas como las no urbanizables. La gestión de riesgo debe orientar la ocupación territorial con especial énfasis en asentamientos vulnerables. Las medidas de adaptación, mitigación al cambio climático como enfoque transversal en el ordenamiento territorial. El principio de no regresión ambiental garantiza permanencia en condiciones de conservación. En los diagnósticos, en el diagnóstico de retos y oportunidades tenemos que reconocer que el mayor reto que hemos tenido es la carencia de información para poder trabajar a nivel municipal y se tuvo que recurrir a hacer lo que era diferentes actividades, la realización de estudios particulares en campo para recopilación de información más certera. Entre los retos tenemos déficit de estudios regionales y locales sobre riesgos climáticos, biofísicos y estados de conservación de las áreas naturales, información limitada o desactualizada para soportar un ejercicio riguroso para la clasificación de suelo y clasificación de usos. Baja capacidad sobre control urbanístico para regular conflictos como usos indebidos en áreas de importancia ambiental como la protección de los ríos en áreas protegidas y sus franjas de amortiguamiento. Entre las oportunidades que esto nos da, tenemos complementar la información disponible y priorizar información primaria clave para apoyar la toma de decisiones. Análisis con inteligencia artificial sobre fotomosaico, articulación con procesos
de otras agendas nacionales y locales, como el Plan de Adaptación al Cambio Climático y Catastro Multipropósito. Entonces, en el diagnóstico territorial se identificaron tres amenazas de riesgo. Se identificaron tres amenazas que se deben priorizar por tsunami, por sismo, como lo vemos en las imágenes, y por viento huracanado. Esto tiene como impacto la toma de decisiones, nos ayuda a recomendar lo que son los parámetros constructivos y de desarrollo urbano específicos para cada zona identificada, según su nivel de exposición a cada una de las amenazas. Incentivar evaluaciones complementarias sobre otras amenazas no consideradas, deslizamientos, temperaturas extremas y profundización en nivel de evaluación para amenazas priorizadas. Proveer estrategias y mecanismos que permitan una adecuada prevención de impactos o consecuencias sobre la población ubicada en zonas costeras. En la parte ambiental, trataremos estos principales determinantes, que son áreas protegidas, ecosistemas estratégicos, coberturas boscosas y áreas productivas. Entre las áreas protegidas tenemos que las más importantes son las Loma Isabel de Torres y sus áreas de amortiguamiento y en vías panorámicas. En la cobertura boscosa, en el ecosistema estratégico tenemos donde se destacan las playas y los manglares. En las coberturas boscosas tenemos que hay que promover la conservación y son las que promueven las actividades ecológicas. Y en las áreas productivas tenemos de sus suelos y que no haya conflicto de uso. Entonces, tenemos reglamentar usos productivos y sus permitidos en áreas de protección para conflictos socioambientales, condicionar el desarrollo urbano con baja pendiente, alta capacidad de drenaje y baja capacidad agroagrícola, consolidar la estructura ecológica principal del municipio a partir de reconocer el valor ecológico en los elementos y abióticos, amortizar el emplazamiento de proyectos productivos mediante la reglamentación del uso de suelo. Este esquema que podemos ver aquí abajo, todo lo que se tuvo que tomar en cuenta para el diagnóstico ambiental, la matriz de suelo y el aire y el agua, del medio transformado y estos cuatro determinantes naturales que acabamos de mencionar anteriormente. A continuación, seguimos con Alex Jiménez y su presentación. Alex. Bueno, voy a ser muy breve. Yo hago parte del equipo consultor ARUP que está apoyando la formulación de este plan de ordenamiento del municipio de Puerto Plata. Entonces, como lo mencionó el director de planeamiento urbano, Luis, este municipio pues tiene un territorio, digamos que bastante extenso, con tres municipios o centros urbanos principales, uno de los cuales es San Felipe y él, Luis, pues es el director de dicho unidad de planeamiento urbano para dicho municipio o cabecera que es Santa Elena. Nosotros, pues, como pueden ver, hemos venido trabajando con una premisa esencial que es la formulación de este plan de ordenamiento a partir de la comprensión de la gestión de riesgos climáticos y de la gestión del riesgo y asimismo de lo que tiene que ver con las determinantes ambientales. Pero si quieren, bueno, entonces déjenme, yo comparto ya muy rápidamente. Perdón, ya, ahí ven mi pantalla. No. Luis, está bien si tú la mantenías. No había que cambiar.
Creo que ahí ya la están viendo en mi pantalla. Sí, Alex. Sí. Listo, perfecto. Y rápidamente, a partir de ese análisis que hemos hecho, les hemos explicado los principales claramente. Obviamente hicimos un análisis multidimensional, incluyendo variables económicas, sociodemográficas y funcionales. Sin embargo, aquí les queremos mostrar el ejercicio que estamos precisamente complementando y que nos permite tomar decisiones. Y esto tiene que ver precisamente con lo que la ley determina, la ley de ordenamiento territorial en la República Dominicana, que tiene que ver la clasificación del suelo y su respectiva calificación. Entonces, aquí lo que hemos venido trabajando es precisamente determinar qué suelos podrían o tienen la capacidad de ser urbanos y urbanizables, y asimismo qué suelos deberían ser rurales o en determinado caso se denominan como no urbanizables. A partir de dos criterios principales definimos eso: el riesgo, ¿cierto?, frente a cambio climático y a desastres naturales, y el segundo tiene que ver precisamente con la valoración de los recursos naturales y de ese medio ambiente, ¿cierto? Otros criterios que están allí resaltados, y eso nos dio esa primera clasificación. Posteriormente, el proceso y la ley determina, debemos calificar el suelo. Entonces, a partir de un análisis que se llama ese análisis de idoneidad de usos, que mezcla múltiples variables. Nuevamente, nuestros criterios principales fueron el de amenaza y cambio climático y el de protección ambiental. Y otros criterios complementarios que con análisis geoespaciales, como vienen comentando Roberto y Jeff, pues son análisis que gracias a herramientas digitales hoy en día podemos desarrollar. La idea es poder precisamente definir cuáles son esos tipos de uso de suelo apropiados, más idóneos para soportar las actividades urbanas y rurales, como los suelos urbanizados, ¿cierto? O urbanos, los suelos costeros marinos, servicios especiales, aquellos que son agropecuarios más de orden productivo, los forestales, determinar las áreas productivas también y áreas de explotación minera. Y aquí rápidamente les comentamos pues algo que hemos hecho de manera participativa. Hemos identificado que tanto en la práctica como en la literatura hay una ausencia de que las entidades locales y que actores múltiples puedan participar de estos procesos de priorización que son fundamentales a la hora de aplicar estas metodologías de análisis multicriterios para la formulación de planes de ordenamiento. Y aquí simplemente les mostramos pues unos análisis que hemos hecho con la participación de la unidad de planeamiento urbano, pero que también los hemos hecho con especialistas internamente. Y esto nos permite o nos permitió identificar que estos dos criterios de amenaza y riesgo por cambio climático y de áreas de protección ambiental, así como para la definición de suelos urbanos y suelos rurales, son determinantes. Y aquí simplemente resalto que todo este proceso también de planificación y formulación del plan de ordenamiento para el municipio de Puerto Plata, pues lo hemos venido haciendo con múltiples actores. Hemos tenido talleres con niños, niñas y adolescentes, hemos tenido mesas temáticas con asociaciones de comercio, con el sector privado y también con autoridades, pues hemos venido formulando todo este plan. Y finalmente, toda esta información y análisis nos permiten empezar a priorizar y a definir 4 proyectos estructurantes que tienen que ver con la renaturalización de márgenes de ríos, la restauración también de ecosistemas de borde costero, porque pues es una ciudad costera, y esto seguramente también puede empezar a ilustrar y ser pertinente para otras ciudades costeras. Finalmente, el fortalecimiento de los paisajes culturales que están asociados a prácticas, digamos, tradicionales como el cultivo de cacao y café, que son fundamentales a la hora de dinamizar las economías locales, a través también de prácticas como un comercio justo. Entonces, es esa vinculación de riesgo, ¿cierto? Protección ambiental, productividad ambiental sostenible y economía, y seguramente eso implica desarrollo social y humano de las poblaciones locales. Y finalmente, un cuarto proyecto que tendrá que ver con unas prácticas agropecuarias sostenibles y también de adquisición, digamos que regulación de las zonas de protección para las áreas que son, digamos, fuentes de agua, que es fundamental. Y bueno, básicamente, pues lo que se espera a partir de esta definición de
una planeación o de un instrumento de planificación a partir de la gestión de los riesgos y de las determinantes ambientales es precisamente que se puedan regular de manera determinante esas zonas ambientales estratégicas, ¿cierto? Y unas zonas que tienen niveles de amenaza altas, precisamente para evitar asentamientos informales o asentamientos no apropiados en este tipo de zonas. Finalmente, es fundamental el fortalecimiento de las capacidades locales para robustecer esos análisis de riesgo y definitivamente que estos procesos apoyen la reglamentación y la definición de códigos para zonas, digamos, de alto o de cierto nivel de riesgo para que en ellas haya códigos y estándares constructivos. Y es fundamental que existan las bases normativas y técnicas para el desarrollo de planes de reasentamiento, ¿cierto? En poblaciones que están en zonas de alto riesgo o riesgo no mitigable. Ahí lo dejamos. Adelante, Luis. Bueno, en este caso, legal que como no tenemos la fortaleza en este aspecto ambiental, pero a partir de este instrumento tendremos lineamientos más claros que regulan el uso para proteger las áreas, ya que tendremos una hoja de ruta. Gracias por todo. Muchas gracias, Alex y Luis, por compartirnos la experiencia de San Felipe de Puerto Plata, en República Dominicana. Vemos aspectos muy interesantes, cómo se combina información de diferentes fuentes con procesos participativos y tomando muy en cuenta lo que son las regulaciones y la normativa nacional, ¿no? Así que muchas gracias por esta experiencia tan relevante. Y vamos a pasar al otro caso piloto con Francisca Celis Contardo, directora de Espacio Público y asesora urbanista de la Municipalidad de Lo Barnechea, Santiago de Chile. Francisca. Hola, muy buenos días. Voy a compartirles ahora la presentación. ¿La ven ahí? Ya la vemos. Adelante, Francisca. Perfecto. Bueno, el caso que nosotros les traemos a continuación es el Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea. Como introducción, contarles que la comuna de Lo Barnechea es una de las 52 comunas que tiene la región metropolitana de Santiago de Chile, ¿ya? Y se ubica en el borde oriente de la región y se caracteriza por su mixtura socioeconómica, ya por ser una comuna con pie de monte y un cordón montañoso, ya y además tener un contacto con áreas de alto valor natural. En ese sentido, tiene un valor paisajístico inmensurable, ya y además tiene acceso directo a la cordillera de los Andes y a los centros de esquí. Algunas de las características importantes de esta comuna es que cuenta con un 95% de su territorio como un área de preservación ecológica, es decir, un área que es rural, y solo el 4,5% está destinado al desarrollo urbano. En ese sentido, la comuna de Lo Barnechea tiene dos áreas urbanas, una que es llamada el área urbana principal o que le hemos llamado el sector Valle, ¿ya? Que tiene alrededor de 49,08 kilómetros cuadrados, ¿ya? Y que efectivamente tiene una topografía de piedemonte, ¿ya? Y lo que sería el área de centro cordillera, que está a 35 kilómetros al este del sector Valle, que ya están en la cordillera de los Andes, con una superficie de 7,56 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, dentro de la planificación urbana comunal, nuestros instrumentos de planificación, como es el Plan Regulador Comunal, tiene que abordar estas dos áreas urbanas dentro de lo que es el territorio comunal, que como ustedes ven es mayoritariamente rural y que se le ha denominado como área de preservación ecológica por su carácter natural, ¿ya? Y la protección ambiental que debe tener. Además, esta comuna ya se encuentra, como yo les decía, dentro de unos cordones montañosos rodeada de muchas quebradas ya, que nacen desde la montaña y que bajan hasta el valle, ya, y además tenemos 131 glaciares en las alturas de las altas cumbres. Además tenemos
4 afluentes importantes, ¿ya? Que claramente también van a ser abordados dentro de la gestión del riesgo, que tienen que ver con el río Mapocho, el río San Francisco, el estrecho Yerba Loca y el río Molina. Adicionalmente, de acuerdo al censo que se realizó el año 2024, Lo Barnechea tiene una población de 112.620 habitantes. Eso a modo de introducción para que podamos entrar de lleno un poco en lo que es la gestión de riesgo, ¿ya? Y la gestión ambiental. A modo introductorio, la comuna de Lo Barnechea tiene a partir del año 2002 un plan regulador comunal, ya que tiene diversas modificaciones durante estos años, y el desafío que comenzó esta municipalidad de Lo Barnechea a partir del año 2019 fue la actualización del plan regulador comunal para incorporar los criterios ya que tienen que ver con protección ambiental y gestión del riesgo. Ya en ese sentido, la actualización del plan regulador se inició el año 2019. Comentarles que hoy estamos ya en la etapa ya final de aprobación, así que prontamente en los próximos meses ya vamos a poder promulgar y publicar nuestro nuevo plan regulador comunal, ¿ya? Y que quiere y busca alcanzar las siguientes metas: resguardar las áreas de fragilidad ambiental del territorio, propiciar la generación de infraestructura verde, ¿ya? Y una equilibrada distribución de las condiciones de densificación e intensidad de ocupación del suelo, mejorar las condiciones de movilidad urbana y propiciar un contexto de población diversificado que fomente la cohesión social. Como yo les señalaba, nuestra comuna de Lo Barnechea, si bien en el fondo tiene estratos sociales muy altos, también tiene población vulnerable, por lo tanto, aquí es importante lo que tiene que ver con los objetivos de integración social, socioespacial y socioeconómica. Los desafíos del plan, ya, y que tienen que ver con el desarrollo de la evaluación ambiental estratégica, que acompaña el desarrollo de todo el plan en términos de el cumplimiento de los objetivos ambientales, se basaron en 6 factores críticos de decisión. ¿Ya? Uno era generar lugares con identidad y calidad de vida. 2, el resguardo ambiental y paisajístico de la comuna. 3, en la gestión del riesgo y reducción de la vulnerabilidad. 4, la integración socioespacial y socioeconómica. 5, la movilidad urbana sostenible. Y 6, la regeneración y renovación urbana. Si vamos ya a lo que tiene que ver con la gestión del riesgo y cómo se incorpora esto dentro de la planificación urbana, nosotros como comuna estamos susceptibles a diferentes tipos de riesgo, ya que condicionan la planificación y están dados también por la situación geográfica y geológica. En ese sentido, para el desarrollo de esta actualización del plan regulador comunal, nosotros desarrollamos ya un estudio de riesgo bastante completo, ya que en términos metodológicos abarcó la recopilación y revisión de muchos antecedentes, tanto estudios normativos, topografía, cartografía, geología, estudios hidrológicos, información histórica, fotografías aéreas y, bueno, y todo lo que tenga que ver con imágenes satelitales. Con esos antecedentes se pudo armar la base, además de contar con el catastro de todos los peligros que en el fondo nosotros teníamos registro respecto de nuestro área de emergencia comunal. Todo esto finalmente nos llevó a tener un diagnóstico de todos los peligros y amenazas en el territorio para poder hacer la modelación de esto, establecer un mapa de peligros o amenazas y finalmente establecer las áreas de riesgo que están definidas por la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, que es la regulación vigente chilena que norma al respecto. En ese sentido, sería bueno comentarles cuál es la definición que tiene la legislación vigente en Chile respecto de áreas de riesgo. Las áreas de riesgo se entenderán aquellos territorios en los cuales, previo estudio fundado, limite determinado tipo de construcciones por razones de seguridad, de desastres naturales u otros semejantes, que requieran para su realización la incorporación de obras de ingeniería o de otras índoles suficientes para sanar o mitigar tales efectos. En ese sentido, de acuerdo a lo que establece ese artículo y lo que estamos obligados a incorporar dentro de los planes regulados, es establecer las
distintas tipologías de riesgo y que están presentes en nuestro territorio. En ese sentido, áreas de riesgo que están presentes en la comuna de Loa Nechea, en el área urbana, porque efectivamente el plan regulador comunal solo se refiere al 4,5% del territorio que es el área urbana comunal, serían las zonas inundables o potencialmente inundables, ya debido a la causa de maremotos, tsunami o la proximidad de lagos, ríos, esteros, quebradas, cursos de agua no canalizados, napas freáticas o pantanos. En este caso, en lo específico de la comuna de Loa Nechea, aquí se destacan las inundaciones terrestres por desbordes de cauces naturales que tenemos, ríos y muchas quebradas, y lo que tiene que ver con el anegamiento, que también se propicia por napas freáticas y otro tipo de cauces o mini quebradas. Adicionalmente, ya tenemos la segunda tipología, que son las zonas propensas a avalanchas, rodados, aluviones o erosiones acentuadas, que en este caso en particular en Loa Nechea son las remociones en masa, y se destacan aquí los flujos de barros o detritos, y los procesos de ladera. Y finalmente tenemos una tercera tipología, que son las zonas con peligro de ser afectadas por actividad volcánica, de ríos, de lava o fallas geológicas, que es la sismicidad y el volcanismo, que en este caso, en el fondo, no son abordadas por el plan. Nosotros somos una población que estamos totalmente vulnerables a los sismos. Chile es un país sísmico, pero en definitiva tenemos una normativa que ya establece condiciones para las estructuras y las construcciones. Por lo tanto, en ese sentido ya tenemos una norma chilena que rige sobre la materia. Respecto de lo que les señalaba anteriormente, acá podemos ver, respecto del estudio señalado, cómo se puede registrar en el mapa de susceptibilidad los flujos de barro y o detritos, ya a una escala representativa de 1 a 40.000, ya. En el mapa siguiente podemos ver la susceptibilidad del proceso de laderas a la misma escala, ya, donde se representan con los colores amarillos, más anaranjado y color rojo, la susceptibilidad moderada, alta y muy alta a los procesos de ladera. También acá podemos visualizar ya el mapa de susceptibilidad de inundación de desborde de cauce, también a la escala representativa de 1 a 40.000, donde se representan ya dónde están los cursos de agua y sus áreas de inundación muy alta, alta y moderada. Lo anterior de acuerdo a el valor de intensidad que tiene el color azul océano. Finalmente, con todas estas tipologías ya de riesgos que ya les hemos mencionado, y además revisando la vulnerabilidad que hay y la susceptibilidad alta, muy alta y moderada, se levanta un plano cartográfico donde se representan los distintos tipos de riesgo, ¿ya? Y para que se puedan adoptar ya lo que son las decisiones de planificación. Estas áreas de riesgo reflejan riesgos altos y muy altos, y que se pueden visualizar en este plano. Acá se representa lo que sería y lo que se ha determinado como AR1, que sería el área de riesgo de inundación por desbordes de cauce, que está en el color azul. Ya también está el AR2B, que son las áreas de riesgo de remoción en masa por procesos de laderas o rodados, ya, que es el color rojo, y finalmente el AR3B, que es el área de riesgo de remoción en masa por flujos de barros o detritos, ya, que es lo más conocido a los aluviones, ya, y que estos están muy asociados también al color azul, es un color distinto azul, pero está siempre asociado a los cauces existentes, ya, y que están registrados y mapeados en esta representación. En ese sentido, para hacer y cómo llevar esto a la planificación urbana, ya, y a las decisiones de planificación y zonificación, ya, y establecer los distintos usos de suelo y las intensidades del uso,
como la densidad, alturas, etcétera, y toda la norma urbanística asociada, se definieron dos criterios. Un criterio era para las áreas ya consolidadas, como ustedes ya les mencioné anteriormente. Este es un plan regulador comunal que existe desde el año 2002. Efectivamente tenemos además, anterior a eso, ya con el Plan Regulador Metropolitano de Santiago, muchos proyectos y construcciones aprobadas. Por lo tanto, tenemos en la comuna una situación concreta de áreas consolidadas del territorio, y además, por ser una comuna bastante nueva, también tenemos áreas no consolidadas todavía y que están, en el fondo, todavía hay que urbanizar. Por lo tanto, se adoptaron criterios distintos para estos dos conceptos, ¿ya? Y esto referido al riesgo más importante que en el fondo nosotros es más difícil de mitigar, porque para efectos de lo que es los riesgos de inundación, ya existen posibilidades de generar proyectos que puedan mitigar ese riesgo para que puedan coexistir las edificaciones. Pero para el caso de lo que tiene que ver con los procesos de ladera con muy altas pendientes, ya es más complejo poder generar proyectos que mitiguen el impacto y esa vulnerabilidad que existe al riesgo. Por lo tanto, para las áreas consolidadas, efectivamente que ya hay construcciones existentes, se determinó, ya que para los terrenos con pendientes inferiores al 26,7%, obviamente hay un riesgo moderado y por lo tanto hay una zonificación que se puede dar de forma tranquila, ya bajo los conceptos de otros criterios, ya que tengan que ver con densificar, generar en el fondo mayores alturas y densidad en sectores que son estructurales de la comuna, que están asociados a corredores viales, etcétera. Después, desde las pendientes del 26,7% al 36,4%, que hay un riesgo alto, ya se ha propuesto lo que es una habilitación condicionada, ¿ya? Y finalmente, para las áreas de muy alto riesgo, hay un desarrollo controlado, con densidades muy bajas, ya para poder disminuir lo que sería esta amenaza de riesgo. Para los sectores de las áreas no consolidadas hay un criterio distinto. Efectivamente, se repite que para las pendientes moderadas, efectivamente se está planteado como un área urbanizable. Para los pendientes entre el 26,7% y el 36,4%, hay una habilitación condicionada, ya con un desarrollo también controlado, donde la idea es no permitir equipamiento que sea sensible, ya, y finalmente para el riesgo muy alto, que es sobre el 46,6%, se plantea en el fondo una restricción al desarrollo. En ese sentido, ¿cuál es el planteamiento para esas áreas que efectivamente tienen una muy alta pendiente y son áreas no consolidadas? Se plantean las áreas verdes nuevas, ¿ya? Que corresponden a estos sectores de muy alto riesgo de procesos de ladera, en el fondo para no propiciar la construcción y en los asentamientos humanos, ¿ya? Y así hacer una gestión del riesgo adecuada respecto de la planificación urbana. Aquí ustedes pueden ver en el plano donde se grafican las áreas verdes, donde efectivamente está restringido el desarrollo urbano, y con color más marrón o café podemos visualizar lo que son las áreas de desarrollo controlado, y que también coinciden mucho con lo que es el límite urbano del área urbana de la comuna de Lo Barnechea hacia lo que sería el área rural o lo que sería la área de preservación ecológica. Y la idea es que en el fondo las densidades vayan disminuyendo hacia el contacto con el límite urbano, efectivamente porque ahí las pendientes y los cerros son mucho más pronunciados y ahí hay un resguardo desde el punto de vista de la protección ambiental, el valor paisajístico y también por la susceptibilidad y la vulnerabilidad que hay de esos territorios frente a los riesgos de procesos de ladera. Finalmente, les queríamos mostrar acá algunos casos que hemos tenido de ejemplos y que en el fondo nos llaman a hacernos responsables de la gestión del riesgo, sobre todo en los procesos de ladera con muy altas pendientes en los cerros, que es la situación particular de Lo Barnechea,
con respecto a, por ejemplo, un sector que se llama Punta de Águilas, ya que la podemos ver en las primeras imágenes que tenemos el 2012. Ya este proyecto se construyó, un proyecto residencial de vivienda, ya que efectivamente hizo sus mitigaciones, construyó sus muros de contención y generó las urbanizaciones correspondientes, pero ya vemos que ya en el 2013 ya empezamos a ver cómo hay un deslizamiento del terreno y del cerro, ya que generalmente en el 2014 genera ya que se destruyeron efectivamente 2 viviendas y una tercera quedó totalmente afectada por esta situación. Eh, por eso la importancia de informar dentro de los planes reguladores y generar las áreas de riesgo para que efectivamente controlar el desarrollo urbano en estos sectores que efectivamente de haber sido un área no consolidada hoy, no estaríamos frente a esta situación, ya porque efectivamente se habrían tomado criterios ya de proteger ya y zonificar con algo que no permitiera los asentamientos ya residenciales. Ahora, el 2024 podemos ver la última fotografía de esa línea, se visualizan los muros de contención y las obras de defensa que se tuvieron que reestructurar y volver a construir ya para poder mitigar este riesgo latente, ya para asegurar la estabilidad estructural de esas viviendas. En la segunda línea de fotografías podemos ver que también el año 2022, este es el caso de Camino Gran Vista, también en un sector alto de la comuna con grandes pendientes, sufrimos el deslizamiento de las obras de defensa y contención del terreno que se habían ejecutado durante la urbanización de ese proyecto. Ya vemos que el 2024 el terreno se dio completamente, ¿ya? Vemos también cómo ha sido el proceso del desarrollo de los daños que se causaron a raíz del deslizamiento del terreno y que hasta el día de hoy todavía no se resuelven los proyectos adecuados para mitigar ese riesgo, considerando ya que la urbanización está construida y las viviendas ya existen en el territorio y además el problema ya se ha traspasado a un tercero que ya es el propietario de su casa ya, y efectivamente las obligaciones civiles que existen respecto de los proyectistas o los desarrolladores que ejecutaron este loteo, ya prescribieron, por lo tanto, en el fondo ya pasa a ser un problema del propio habitante. En ese sentido, y como un poco para rematar la presentación, Lo Barnechea es una de las comunas, incluso de Chile, pioneras en incorporar dentro de su planificación urbana todo lo que tiene que ver con la protección ambiental y la gestión del riesgo. Situación que en zonas urbanas que ya efectivamente ya tenían un plan regulador anterior con una normativa mucho más laxa al respecto, se hace mucho más complejo intervenir los territorios porque efectivamente los residentes y los dueños de sus viviendas efectivamente se sienten como que hay un daño a su patrimonio al incorporar estas áreas de riesgo. Pero por otro lado, la transparencia y el mercado de suelo nos obliga ya a que todos los propietarios de la comuna y los vecinos conozcan que están siempre, independiente que el riesgo haya sido mitigado, están en un área de riesgo y estas cosas pueden suceder en el territorio. Y lo que busca este plan regulador comunal con toda esta actualización respecto a la gestión del riesgo ya es poder mitigar y disminuir la exposición al riesgo del territorio que todavía no ha sido urbanizado y generar conciencia en los sectores ya consolidados respecto de que el riesgo se mitiga, pero no se elimina. Y finalmente, las obras de defensa y todos los proyectos que se realizan o se ejecutan para mitigar ese riesgo deben ser mantenidos en el tiempo, en su conservación, porque efectivamente todo material tiene fatiga, los terrenos van cambiando, cada proyecto modifica el territorio y la calidad del suelo y efectivamente eso puede generar siempre nuevas alertas ya para nuevos desastres o algún tipo de daño a las construcciones. Así que bueno, esa ha sido un poco la presentación y en resumen de lo que ha sido nuestro trabajo del Plan Regulador Comunal de Lo Barnechea
que esperamos dentro de este año 2025 poder promulgar. No, muchas gracias, Francisca. Muy interesante, muy clara cómo se fueron sumando los diferentes elementos, desde los mapas, las regulaciones y también los ejemplos. Creo que son súper ilustrativos, ¿no? De la complejidad que tiene a veces gestionar el riesgo, ¿no? Puede haber obras civiles, pero a veces cualquier obra puede estar susceptible a fallar. La verdad que no hay obra perfecta cuando se trata de reducir el riesgo. Así que muchas gracias por esta experiencia Lo Barnechea, súper interesante realmente y la presentación, la manera que estuvo estructurada. Te agradecemos mucho. Bueno, ahora tenemos algunas preguntas de la audiencia un poco ya para terminar. En particular, tenemos una para Roberto que nos preguntaba un poco, cuando hablabas de modelo de planificación, si era un modelo más técnico o un modelo más, digamos, reglamentario, normativo, ¿no? O quizá cómo se integran esos aspectos cuando habláis de modelo de planificación, si nos pudieras ilustrar un poco en esa línea. Sí, claro, con gusto. Creo que es relacionado cuando nos referimos a planeación por escenarios como una nueva forma de planeación que es diferente a los planes que típicamente hacemos. Sí termina con un documento que es un plan, en el sentido que hay un planeamiento de futuro, una visión de futuro y se define una serie de estrategias e instrumentos. Pero sí es un proceso también más largo que el que se hace normalmente, porque como mencionaba, paralelamente llevas una parte de participación, mesas, diálogos y por otro lado otra parte técnica. Entonces, estos ejercicios en otros países normalmente llevan 2, 3 años, es lo común. El ejemplo así como más famoso ahora que todo el mundo pone, es el área de la bahía en San Francisco, que pues sí fue un ejercicio de millones de dólares, un equipo grande y un esfuerzo de 3 años, ¿no? El caso que nosotros estamos haciendo en Monterrey es de un año y estamos buscando una extensión a un segundo año. En este primer año, lo que da tiempo en 12 meses es terminar con un documento estratégico y con una serie de escenarios evaluados y sí con una definición de futuro. No es normativo, porque lo que se usan son estas herramientas pues, para tratar de definir explorar una serie de futuros que podría pasar. Un beneficio de usar esta aproximación en planeación por escenarios es que hay una incorporación de la incertidumbre. Los planos que hacemos tradicionalmente, si cambian tus condiciones radicalmente, ya tu plan no sirve. Aquí lo que haces es explorar, saber qué pasa si A, qué pasa si B, qué pasa si C y defines lo que se llaman estrategias e instrumentos resilientes. Esto es, si pasa A, tienes que hacer esto. Si pasa B, tienes que hacer esto. Si pasa C, tienes que hacer esto. Pero si hay una estrategia que está presente en todos estos escenarios que exploras, entonces quiere decir que es algo que definitivamente tienes que invertir, ¿no? Porque te reditúa. Entonces, eso es lo que buscamos el siguiente año, otros 12 meses, continuar con una labor ya enfocada en cuáles son los instrumentos y estrategias para construir esta visión que definimos el primer año, ¿no? De futuro. Y si se hicieron otros 12 meses, bueno, ya ahora sí llegará un plan, ¿no? Entonces, es un esfuerzo más largo, pero creemos que, pues, por la calidad del producto final es algo que vale la pena. Muchas gracias, Roberto. Tenemos así dos preguntas así de carácter más general, ¿no? Una es un poco si podéis compartir las metodologías normativas. Hay mucho interés en la audiencia en conocer más, ¿no? Y hay algunos documentos que nos pudierais compartir, tanto de aspectos metodológicos como de aspectos normativos, ¿no? Y también un poco el interés por parte de la audiencia un poco más general de cómo se integran los aspectos ambientales. Y sobre eso, bueno, de hecho tenemos y les invitamos a un seminario sobre soluciones basadas en la naturaleza que será el 10 de septiembre, ¿no? Y ahí vamos a profundizar mucho más en la integración de los aspectos ambientales, aunque creo que en todas las presentaciones pudimos ver o encontrar aspectos ambientales que se van integrando en la planificación en diferentes momentos. Así que no nos resta nada más que agradecer a los panelistas muchísimo por estar hoy con nosotros, por compartir estas experiencias tan valiosas, este conocimiento con representantes de la región. Les comento que tenemos prácticamente 300 participantes en este momento, así que agradecer también a los participantes por sumarse. Les dejamos este código QR para que puedan escanearlo y evaluar la actividad, porque eso nos ayuda mucho a mejorar y los invitamos a participar en los próximos seminarios en los links del chat o en la página del Banco Interamericano de Desarrollo
Muchísimas gracias y bueno, que tengan un feliz resto del día. Saludos. Hasta luego. Buen día.